Hoy voy a hablar de las promociones de los podcasts y cómo voy a introducir algunas promociones de algunos podcasts que yo escucho o que me gustan o que merece ser escuchado o que estoy empezando a escuchar, y me parece que es una forma muy interesante de que conozcamos algunos podcasts. Antiguamente se hacía. Diario de Argifonte es el espacio sonoro personal de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio. Espero que te resulte interesante. Yo en septiembre del año pasado, 2022, estuve haciendo varios. Estuve pidiéndole, porque yo podía haber hecho promociones de los podcasts que escuchaba sin hablar con los compañeros que hacen podcast. Pero me parecía que era correcto si los mencionaba que ellos lo supieran. Quién sabe, la gente es como es y no sabe uno por dónde pueden ir las cosas. A lo mejor no les hace gracia que los promocione. No porque no le guste que le promocionen su podcast, porque eso no creo que fuera así, pero quizás, quién sabe, uno no sabe hasta qué punto le puede estar cayendo bien o mal a alguien. Entonces le puede incluso molestar. Entonces estuve hablando y había algunos compañeros que les gustó y yo les pedí, porque yo podía hacer la promoción directamente a esa persona. Sin embargo, me parecía que era mucho más directo, no que lo hiciera yo, sino que yo desde mi espacio, de forma libre, le cediera un espacio a ellos para que se pudieran promocionar y así a algunas personas que no lo conocieron pudieran conocerlo. Para promocionar podcasts que no se conocen o podcast amateur, para podcast de otras personas o que son empresas, mejor dicho, o podcast de gente muy famosa, muy conocida, no necesita estar promocionándolo. Quizá como mucho lo de las redes sociales, que eso lo estaba haciendo durante muchos años antes de tener podcast, y entonces si antes yo planteaba que si a mí no me retuiteaban o no me daban a favorito o no me tenía algún tipo de interacción con cuando yo le hacía eso, digo, quizás se piensa que lo que estoy buscando es tener un poco de promoción de mi espacio, nada más lejos de la realidad. Mi única intención era dar a conocer aquello que yo estaba escuchando y que me estaba gustando. ¿Qué ocurre? No sé si en cierta medida lo que se ha generado o se generaba en esas personas, algunas, no todas, afortunadamente, lo que hacía era hacer una especie de sentimiento de una deuda social, una deuda podcastera, una deuda, como quiera, psicológica. Y entonces se sentían como que tenían que retuitear o lo que fuera en cada una de las redes, repostear alguna de mis publicaciones. Cuando saqué mi podcast, durante algunos episodios estuve haciendo promoción de 3, 4 episodios que me habían gustado. Todos los meses hacía algo, pero me di cuenta que no te sentía apoyado ni tan siquiera por aquellos creadores, y no porque no los había mencionado, sino que me parecía que podían sentirse molestos. Por eso yo en septiembre estuve hablando con algunos para que no fuera yo el que hablara después de la experiencia que había tenido, sino que fueran ellos que grabaran su promoción y que yo diera mi espacio. O sea, yo dedicaba mi tiempo y mi espacio para que ellos pudieran ser conocidos. ¿Qué ocurre? Que a algunos les gustó, lo hicieron, pero hace falta perseverancia en estos aspectos. Y no lo fui porque había momentos en los que yo hablaba de ciertos asuntos que podían verse como conflictivos. Pero conflictivos porque hay personas que, tú sabes, viven en un mundo en el que no quieren que se hable de ciertos temas por el bien queda. Entonces, ¿qué ocurre? Decidí eso. Decidí que cada uno hiciera su promoción, que yo avisara a esa persona y yo lo publicaba. Eso sí, lo publicaba en episodios que no tratara de tema de, por ejemplo, política. Me encontré con personas que me decían que no. Me planteé, si antes yo no tenía podcast, pero consideraban que yo lo hacía para que yo tuviera más presencia en las redes a través de sus redes, pues ahora me planteaba la posibilidad de que quizás lo que ellos le pasaba es que estaba yo buscando una más presencia en las redes a través de sus promociones. Las mentes funcionan como funcionan. Yo ahí no voy a entrar. Si lo hacía antes de tener podcast, lo he seguido haciendo teniendo podcast y ahora con la promoción.
¿Qué ocurre? Que también está las personas que me aparecieron diciendo que lo que querían era un crecimiento orgánico. Yo creo que no hay nada más orgánico dentro del mundo del podcast que otro podcaster que te haga una promoción. Es decir, es mejor dicho, que te haga una promoción y no solo eso, sino que encima dé su espacio para que te ponga una promo tuya. Yo creo que es de la forma más orgánica, porque con el tema del organismo la gente se le va quizá un poco la cabeza, al menos desde mi punto de vista, respétame por lo menos eso, y creo que el tema está en, si yo en un corrillo de personas me pongo a hablar de un podcast que me ha gustado, ¿qué diferencia hay con mi propio espacio? Cederlo para que otra persona hable de su podcast en 30 segundos o un minuto como mucho. Pues yo creo que es lo mismo. Me pongo a hablar de alguien en un corrillo, pues, y le pongo un fragmento de ese podcast. Pues en este caso yo estoy hablando contigo y te pongo un fragmento de otro podcast que a mí me ha gustado, que me llama la atención. Ni hay quid pro quo, que sería lo suyo también, no te digo que no. A mí me gustaría que se escuchara también una promoción mía, pero yo no me voy a meter en el espacio de cada uno para decirle o obligarle a hacer nada. De hecho, yo tengo una promoción hace ya muchísimo tiempo y ni la comparto porque es que ni me acuerdo de hacerlo. La cabeza. Bueno, entonces, por un lado, no hay obligación. Por otro lado, está el crecimiento orgánico. Orgánico. Promocionaré podcasts que me gusten, no voy a promocionar podcasts de empresas grandes y demás que ya tienen ellos sus sistemas de darse a conocer. Una cosa que voy a hacer, que me ha ocurrido en otras ocasiones. Si estás escuchando Diario de Argifonte, vas a escuchar un sonido, o bien este otro sonido, o cualquiera de estos sonidos que puedes escuchar a continuación. Y sabrás que va a aparecer o bien una promoción o es que ha terminado esa promoción. Para que no te ocurra lo que me ha pasado a mí muchas veces y en algunas ocasiones hasta he saltado de episodio que estaba escuchando pensando que por equivocación estaba escuchando el inicio de un podcast que estaba yo escuchando normalmente, pero que lo tengo yo almacenado en la cola, porque me parece que a lo mejor es demasiado largo y por lo tanto, como es tan largo, lo dejo para otros momentos, viajes o lo que sea. Y después me he dado cuenta que no, que se trataba de una promo. Que quizás deberíamos de aprender a hacer promos, sí, que no es hacer la presentación de tu podcast, porque si haces la presentación de tu podcast como si fuera una promo, pues al final el que está escuchándolo, y si encima no tiene una cortinilla ni al principio ni al final, se cree que el podcaster que tú estabas escuchando o la podcaster ha tenido un problema y ha grabado solamente un fragmento, que no sería la primera vez. Se reproduce ese fragmento y a continuación salta el siguiente podcast. Pues entonces, para evitar eso, que sepas que estás escuchando Diario de Argifonte, voy a poner una pequeña cortinilla y a continuación viene la promoción y luego la siguiente. Eso sí, lo voy a hacer en momentos en el que no haya una conversación controvertida, que no hable de política, por ejemplo. De esa forma evitamos malos entendidos o que esa persona a la que estoy promocionando se pueda molestar. Que no tiene por qué molestarse, para eso está la libertad de expresión. Y soy, o me considero, bastante respetuoso con los pensamientos de los demás. Pero claro, como estamos en un mundo en el que se la cogen con papel de fumar, pues entonces más vale hacerlo de esa forma. Y si hay alguno que no le apetezca aparecer, pues simplemente tiene que decirlo. Mira, Víctor, no me pongas de promoción en tal sitio porque no me diga lo de el crecimiento orgánico, ni me diga que no te apetece promocionar lo mío. Directamente me puedes decir, mira, no me gusta que me promociones. Ya está, directamente. Por lo demás, lo de las interacciones que hay cuando uno hace una promoción, antes o después de ser podcaster, en el que yo no voy buscando que me retuiteen, que le den a favorito, que reposteen, que yo qué sé, que publicite.
Si me quiere publicitar, vale. Si yo lo hago en las redes sociales, porque es que estamos en un mundo digital y por lo tanto se hace de esa forma, que quieres hacerlo, hazlo. Que no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero lo lógico es que cuando eres mencionado sobre un trabajo tuyo, que menos que hagas una mínima interacción. No te digo que te pongas a hablar conmigo por un mensaje directo, pero sí por lo menos puedes un saludito, algo de decir, mira, que lo he leído, gracias. Que mínimo es de buen nacido ser agradecido, porque parece que encima hay personas que utilizan lo que tú haces como lo merezco, porque yo lo valgo. Y como lo valgo, pues por eso lo estás haciendo y no tengo nada que agradecerte porque lo has hecho porque has querido. Solamente eso, un saludo y nos vemos en este caso o nos escuchamos como siempre en Diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel, hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.